Nos da muchísimo gusto tener la oportunidad de poder conversar con el maestro Mario Borghino. Él es director general de la empresa Borghino Consultores. Es un gran consultor empresarial por más de 35, 40 años que ha elaborado procesos de rediseño, planeación estratégica y liderazgo empresarial para varias empresas, no solamente en México, sino en Centroamérica, Sudamérica y España. Y a través de los libros, pues él nos ha dicho que hay que hacer preguntas, que también hay un arte para innovar y no morir, que por supuesto hay que hacer de nuestros hijos líderes y también que hay un arte para hacer dinero. Pero ahora Mario Borghino nos platica sobre algo que se me hace muy interesante, que es los paranoicos se salvan. Consejos para afrontar la crisis que trajo la pandemia. Y eso también como que medio nos hace ruido. Los paranoicos se salvan. Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Igual, es un gusto saludarlos y estar con ustedes aquí para compartir este nuevo libro que lanzamos exactamente hace unos días, 2 días, y con el objeto de poder ayudar y contribuir con las personas a que puedan reflexionar desde otra forma distinta esta realidad que vivimos. Entonces, si no somos paranoicos, ¿no nos salvamos? ¿O por qué ser paranoicos? Bueno, es verdad, yo tengo muchos problemas con los psicólogos me dicen, no, pero espérame, es que los paranoicos son personas enfermas y ven problemas por doquier. Así es, ese es el principio del por qué usé esta palabra paranoico, esta referencia, porque yo lo que estoy estimulando es que las personas en esta época, ya sea que tú tengas un negocio, ya sea que tú quieras abrir un negocio, ya sea que seas un empleado o ya sea que ya no seas empleado, tengas la capacidad de poder anticiparte a los problemas. Es decir, el tema es que la capacidad que tiene nuestra mente de anticiparse a eventos es extraordinaria. Nosotros somos seres con una capacidad de imaginación, somos imaginativos por definición, somos seres de futuro, y la idea es que nuestra capacidad la usemos para anticipar problemas inclusive que no existen para ti, pero pueden ser problemas potenciales. Es decir, de tal forma que tú puedas anticipar un problema que ni siquiera existe, pero generes un mecanismo de previsión que te permita a ti o evitar de que ese problema, si surge, te afecte, o que te afecte lo menos posible. Yo estaba observando ahora muchos dueños de colegios que tienen sus colegios y que ahora todos los niños van a estudiar en línea, pues algunos padres dicen, bueno, ¿y para qué pago la colegiatura si ahora es en línea? Entonces, esos son problemas potenciales que tú tienes que anticipar antes de que surja y antes de que un evento de este tipo te pueda afectar. Entonces, por eso le puse que ser paranoico es, si piensas mal, te va bien. Si piensas mal, significa que tú generas no un elemento enfermizo, sino es el uso más elevado de la inteligencia humana, que es la capacidad de previsión. Entonces, y digo que es la capacidad más elevada de la inteligencia humana porque eso tiene que ver con el lóbulo frontal. En el lóbulo frontal está nuestra capacidad máxima de inteligencia. Está más, es la parte del cerebro que consume más del 20% de la sangre del cerebro, y el cerebro consume casi el 25% de toda la sangre de nuestro cuerpo. O sea que ahí está almacenada la mayor cantidad de circulación, microcirculación, porque ahí, por ejemplo, ahora que estoy hablando yo, pues seguramente debe haber una interconexión enorme para que yo pueda relacionar un tema con otro. Lo que pasa es que como ya lo tenemos instalado, no nos damos cuenta. Así es. El tema es que la idea de que los paranoicos se salvan es porque estamos ante la coyuntura, y ahí sí que es muy complejo, la primera vez en la historia que pasa una cosa de este tipo, donde una pandemia y el desarrollo máximo tecnológico se conjuntan.
porque el hecho de que de un día para el otro la pandemia te empuje a quedarte en home office, eso es consecuencia de que estamos ante un mundo altamente tecnificado. Aunque no lo usábamos, recuerda que los home office no era una actividad que los empresarios les gustara, porque dicen, no, que la gente que va a hacer home office se van a quedar en el lado del refrigerador y lo único que van a hacer es engordar su estómago en lugar de engordar las ventas. Pero Mario, ahora ya les gustó. No. Y justo hay que prepararnos a eso, ¿no? Bien, perfecto, perfecto. Es decir, estamos todos en una etapa de aprendizaje y también otra cosa que es importante es comprender que estamos, y ahí en el libro yo lo menciono, estamos en lo que les llaman la cuarta revolución industrial, el 4.0, ustedes están cerca de la frontera, 4.0. El 4.0, ya hay libros ahora de 4.0 del leadership, hay 4.0 de empresas, hay 4.0 de manufactura, que es lo que más hay, donde la alta tecnología se conjunta para ser altamente productivos, rápidos y eficientes. Entonces, este elemento de inserción, que es la cuarta revolución industrial, es realmente el elemento más crítico, y creo que por eso este libro que yo escribí, lo escribí ahora para que la gente lo baje en línea. Es extremadamente económico este libro, lo quise sacar bien económico. La gente no paga ni $3 por este libro, o sea, es menos de $3. Es decir, realmente es muy poco, porque quiero que la mayoría de la gente que está en esta situación no tome el curso de las emociones para poder tomar decisiones que deben ser más críticas, analíticas, lógicas y cuantitativas y sustentadas en datos. Entonces, porque tú ves, hay gente que le da depresión, angustia, etcétera, una serie de factores de carácter emocional, porque integran la emoción a un factor que realmente lo que se requiere es analizar el evento como tal. Por ejemplo, los que entienden sobre este tema, los psicólogos, neurólogos entienden sobre este tema, saben que las personas que están emocionalmente muy afectadas, inclusive las parejas, los matrimonios, hay muchas familias que están siendo afectadas porque no convivían ante las parejas tantas horas juntos y están teniendo serios problemas. En Canadá, por ejemplo, están tratando de que los niños de kinder, que son los que menos vulnerabilidad tienen, ya entren en el kinder lo antes posible porque el problema intrafamiliar es enorme. O sea que es un tema de carácter global, no es un tema que le esté pasando a alguien localmente. Entonces, uno de los factores importantes es que las personas comiencen a separar la emoción de la razón. El pasado, que generalmente tiene que ver con las emociones, ¿por qué vienen? Porque tienes un paradigma viejo en una realidad nueva. Entonces, la realidad no tiene nada que ver con lo que has vivido en los últimos 30, 40 años. Entonces, ¿qué sucede? Se cruzan estos dos factores, tú no tienes antecedentes históricos de esta realidad y entonces no sabes qué hacer. Y hay algo también importante, Mario, dime. algo que mencionas en otros de tus libros, que también aprendemos del fracaso, que también de repetir experiencias. Y creo que esto es, por ahí mencionas también una frase de que, bueno, el mundo es una aldea, en uno de tus libros. Y realmente, sí, ahorita estamos viviendo de una manera igual en este continente que en Europa, que en otros continentes. Estamos viviendo una situación que no sé si te habías imaginado, porque hasta la has pasado hablando y trabajando con grandes corporaciones y que salgan adelante de los obstáculos, y creo que esta crisis va más allá de lo que nos habíamos imaginado. ¿Hay algo que en tu experiencia personal digas, esto nos va a dar para seguir adelante? Porque el libro está escrito de una manera, lo tengo que decir, rápida, ágil, objetiva,
muy clara. Conforme lo vas leyendo, vas encontrando respuestas. Pero yo digo, Mario Borghino se imaginó que iba a hablar de este tema cuando es algo completamente que no esperábamos desde hace más de 100 años. Sí, cierto, tienes toda la razón. El tema es que esto fue algo totalmente imprevisible. Y lo que sea, hay estudios de caos, hay estudios de situaciones de crisis o de cambios. Los estudios te dicen que hay dos elementos que anteponen a una crisis o a un caos, como el que estamos viviendo, que son información, eventos predecibles o impredecibles. Es decir, hay elementos de carácter predecible que comienzas a ver síntomas en el entorno que puedes tú tomar acción. Por ejemplo, yo sí creo que muchos países en este mundo no reaccionaron a pesar de que en China, con 5 o 6 meses de anticipación, ellos ya estaban padeciendo esta pandemia. Y los países no se prepararon, Europa se preparó, Estados Unidos menos, etc. Y así vas. No hubo un elemento, solo inclusive menciono algunos de los países paranoicos, como Taiwán, Corea y Chile, ¿cómo se llama? Alemania, países que sí son neuróticos, son paranoicos, porque sí se anticiparon, cerraron las fronteras antes de entrar la pandemia. Me explico, es decir, pensar en forma paranoica es anticiparte, y si te anticipas, lo que haces es que usas el nivel más elevado de tu capacidad humana. Y eso, lo quiero mencionar, lo hablo en el libro, eso está directamente relacionado con una parte de nuestro cerebro que se ha hecho muy famosa porque se llama reptiliano, y gente lo conoce ahora. El reptiliano es la parte del cerebro que se encarga de nuestra sobrevivencia. Si tú te transformas en una persona que usas esta capacidad predictiva, el cerebro reptiliano actúa. Y cuando actúa te hace generar mecanismos de protección automáticos. Entonces, Bueno, esa es la realidad. Es decir, el tema está en que si tú sigues esta metodología que yo hablo de los paranoicos, te puede ayudar mucho porque tu mente de sobrevivencia, que está todo aquí en la columna vertebral, te puede dar señales de acciones preventivas. Tú tenías una pregunta. Sí, es que cuando empezamos en esta situación, no he podido quitarme la idea de los sobrevivientes de las guerras, por decir, de la Segunda Guerra Mundial, los sobrevivientes de campos de concentración, esas experiencias, esa resiliencia, esa manera de salir adelante pese a todas las adversidades. Creo que ahorita hay muchos países y personas que hemos vivido en la comodidad, en tranquilidad. De alguna manera, ¿será que nos falta despertar esas partes del cerebro para poder ser más sobrevivientes? Bueno, ahí te va. El tema está en que el ser humano ha sido la bacteria más grande que ha tenido la pobre tierra. Nos hemos encargado, hemos sido como una termita para poder progresar a nivel tan elevado que nos hemos encontrado al día de hoy. Es decir, mira, es la primera vez en la historia de la humanidad en que el ser humano tiene tal nivel de tecnología, tal nivel de desarrollo, que nunca antes habíamos tenido en nuestra historia. Teníamos satisfactores por millones, pero también teníamos un elemento que era muy extraño, que los seres humanos no éramos infelices hasta el punto que la pastilla que es el Prozac, que es la pastilla más recetada en la Tierra, se recetaba desde niño porque la gente estaba deprimida. Teníamos exceso, lo que estás diciendo, un exceso de satisfactores de todo tipo, tecnológico, alimenticio, de lo que tú quieras. Vaya, podríamos hablar de miles de caminos de nosotros utilizar el don que tiene o la virtud que tiene es tener tanta evolución que nos transforma en consumistas empedernidos y que realmente, a pesar de tener todo, necesitamos el Prozac. Entonces, yo creo que el ser humano
es un ser que va a tener que aprender, y en el libro lo menciono. Si no aprendemos de esta, la próxima va a ser peor. Esta es un aviso Sin de que duda, el camino estaba equivocado. estamos conversando con Mario Borghino y él es el autor de este libro de Grijalbo, que es Los paranoicos se salvan. Y como consultor empresarial de grandes empresas a nivel mundial, yo quisiera preguntarte a los pequeños empresarios, aquel que tiene su tiendita, aquel que tiene su almacén, aquel que se ha visto más afectado justo en estos días o en estos meses ya por la pandemia, ¿qué le dirías? De qué manera tendría que ser paranoico para poder estar en alerta y retomar el rumbo de su empresa o transformar quizá también su pequeño negocio, su empresa y ofrecer algún otro tipo de producto? Sí, es correcto. La pregunta es correcta. En el libro ahí está. En el libro ahí está. Yo, mi propósito de este libro es poder ayudar a la gente justo de lo que me estás preguntando. Yo les hablo de los cambios de hábito de los consumidores que vamos a tener. El consumidor va a cambiar de una forma radical. Así El es. consumidor va a valorar más la salud que el dinero. Los trabajos van a cambiar, la forma de administrar su dinero va a cambiar, la forma en que compra va a ser distinta. Imagínate ir a un centro comercial. ¿Quién quiere ir hoy a un centro comercial? Es decir, ya los centros comerciales no van a ser tan productivos como antes. El que tenía un gimnasio no sé qué es lo que va a hacer, porque tomarte un vapor e ir a hacer gimnasia no es lo más indicado. Pero yo le aconsejaría, contestando tu pregunta, yo les aconsejo que lean en el libro. Está justamente dirigido al pequeño empresario, aquel que perdió su empleo, aquel que le están pagando la mitad de su sueldo y aquel que vive de comisiones, que es el vendedor y que vive de comisiones. Imagínate aquel que vende tiempos compartidos en los hoteles. Hoy debe tener ingresos ceros, bueno, menos de cero por puro gasto. Pero lo que sí te puedo decir es que tienen que entrar en la nube. Hay una parte que yo llamo, debes entrar en la nube o tú no estás viviendo este mundo. Debes entrar en el mundo de crear un negocio digitalizado. Debes aprender a vivir desde tu hogar. Debes aprender a generar ingresos desde tu casa. Aún si no te dedicas a eso. Por ejemplo, yo doy varios ejemplos. Hay un joven en Colombia que creó un antro en línea. Es decir, es impresionante que él haya creado un antro en línea. Y dice, y tengo alemanes, y tengo americanos, y tengo canadienses, además de tener latinoamericanos. Y creó un antro y ahora ya vende productos también. Entonces, hay gente que usa esta capacidad de reinventarse. No pueden mejorar, no pueden adaptarse ni pueden esperar a que venga lo que va a venir cuando salgan de estar invernando en sus casas. No pueden esperar ese momento porque van a fracasar. Tienen que hacerlo antes. Un señor me preguntaba, oiga, yo vendo puerta a puerta, Mario, ¿cómo le voy a hacer? Pues ya no tienes negocio, porque tienes prohibido ir puerta a puerta. Entonces, tienes que buscar quién te va a entrenar para poder vender lo mismo en línea y te vas a tener una ventaja. Antes tenías una colonia o antes tenías una zona. Cuando entres a trabajar en línea, tienes el país completo para ti. El país y el mundo entero, sin duda. Bien dicho. Es decir, se rompen las fronteras. Pero el problema que hay gente que dice, pero es que yo vendía en la gente de mi colonia, o vendía zapatos, o vendía ropa, pues ahora tienes que expandir esa cartera de clientes al mundo entero, o por lo menos a todo el país si no quieres salirte. El problema que tienen las personas es que muchos de los que están en esa actividad desconocen cómo se hace el marketing digital. Van a tener que aprender. Yo a veces les digo, pues llámate a tu nieto que tiene 11 años y él te va a desarrollar el negocio mejor que tú que tienes 45. Porque ese niñito sí sabe cómo se hace para manejar el Facebook y sabe cómo se manejan todas las plataformas habidas y por haber y comunicarse con el resto del mundo, que él juega a las batallas con otros niños de Alemania, Inglaterra y de Sudáfrica. Y tú vendes puerta por puerta. Entonces, en el libro yo hablo de que tienes que entrar en la era digital. La era digital es
que tienes que aprender a vender sentado en tu casa. Esa es la realidad. Y que no hay límites para ti. Entonces, los compradores van a ser compradores muy austeros. Los compradores van a ver que quieren lo mejor al precio más bajo. Van a ser mucho más racionales porque ahora sí tengo que pagar la educación en línea, tengo que pagar el médico en línea, ahora tengo que pagar al psicólogo en línea y tengo que pagarle a la señora o al señor que ayuda a mi hijo a estudiar. Entonces, ese tipo de situaciones son las que van a cambiar rotundamente. Es decir, vamos a tener que modificar nuestras prioridades. Y en el libro también hablo de quiénes son los ganadores y quiénes son las empresas perdedoras. Y les doy el consejo de las 10 estilos de empresas más exitosas en el mundo a nivel digital. O sea que te puedes comenzar a ingresar en alguno de ellos si tú quieres realmente comenzar a progresar. Porque ni modo que tú vayas y digas, no, me voy a dedicar al turismo. Pues no te aconsejo porque el turismo no creo que vaya a crecer tan rápido. Todavía para el segundo semestre del próximo año, pues veremos alguna posibilidad. Imagínate tú que te dediques a vender boletos en los barcos de turismo que montaban 1.000 personas. No, o sea, tienes que hacer un switch en tu mente. Los charters, ya todo eso se acabó. Pues los invitamos a que compren, a que electrónicamente, hablando de digital, se puede encontrar el libro Los paranoicos se salvan en Grijalbo. Y la verdad es que está en todas las redes. O sea, si uno se mete a simplemente lo buscas así y te dice cómo bajarlo, cómo comprarlo, o lo pueden pedir. Me gusta leer. Hay una plataforma que se llama Me Gusta Leer. Me Gusta Leer, claro, por supuesto. De Penguin Random. Y lo podemos conseguir. Lo más interesante es que este libro, aparte de que lo lees de una manera muy rápida y muy ágil, te sirve de manera personal también. Te hace crecer y asimilar. No nada más es para tu negocio, para tu trabajo, sino también en el ámbito personal. Así que lo recomendamos muchísimo. De verdad, gracias Mario Borghino por esta posibilidad de conversar y de recomendar tu libro. Al contrario, es un placer y que podamos ayudar a la mayor cantidad de gente posible y que no tengan problemas para poderlo adquirir para que su mente se transforme. Por supuesto, y estamos en deuda para que en otra ocasión platicar de los otros libros, ¿por qué no? Sí, solamente te voy a decir que este libro tiene una segunda parte que ya lo estoy terminando y que vendrá en el mes de noviembre. Ah, bueno, pues hay que comprarlo y luego compramos la segunda parte. Editorial Grijalbo. Gracias, Mario Borghino. Un abrazo. Gracias.